Que Dios los bendiga. Una vez más, gracias. De todo corazón le damos gracias al Señor por permitirnos a través de este medio poder encontrarnos, poder ser edificados a través de la palabra del Señor. Gracias a Él porque podemos tener este espacio para orar, para estudiar su palabra. Tiempos en los que anhelamos quizá poder encontrarnos, pero Dios ha establecido que por ahora es a través de estos medios virtuales. Y lo más importante es que podamos hacerlo con fe. Quiero decir, creyendo que el Señor está en nosotros y está con nosotros. Por eso es fundamental que abramos nuestro corazón a la administración del Señor Jesús y a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, a aquella palabra que Dios quiere traer para nuestro crecimiento, para nuestra formación y madurez. Así que en esta mañana quiero compartirles un momento de la vida de Jesús con sus discípulos, un momento en el que también a su alrededor están los escribas y los fariseos, un momento muy especial. Así que quiero invitarle para que oremos e iniciemos de esta manera el tiempo de estudio de hoy. Amado Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por todas tus bendiciones y de manera especial, Señor, esta mañana te pedimos, por favor, habla a nuestro corazón, ministranos tu palabra, danos, Dios mío, revelación de las Sagradas Escrituras. Te lo pedimos, Señor. Nuestro corazón necesita más de ti. En nuestro corazón hay anhelo por tu presencia, hay anhelo por la revelación de tu palabra. Mira, Señor amado, nuestro corazón y mira, Dios mío, la necesidad que hay en él. Hoy reconocemos que separados de ti nada podemos hacer. Por eso, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, bendícenos con tu presencia, llena nuestras vidas de tu gloria y de tu poder. En el nombre de Jesucristo, a través de tu palabra y por el poder del Espíritu Santo, transfórmanos, Señor, bendícenos, edifica nuestra vida. Hoy, Rey de Gloria, te pedimos que la preciosa sangre de Jesús sea limpiando nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Lávanos con el poder de tu sangre. Purifícanos, Rey de Gloria, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Y ayúdanos, Señor, a disponer nuestro corazón con humildad. Danos un corazón sensible a tu voz, a tu palabra y a lo que tú quieres hacer. Hoy traemos delante de tu presencia también, Señor, nuestra familia, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra economía. Hoy traemos delante de ti lo que somos, Señor, y te pedimos, por favor, danos tu bendición. Danos la bendición de tu presencia. Danos la bendición de escuchar tu voz. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú ministrando durante este tiempo, que seas tu Espíritu Santo trayendo la revelación y la inspiración, Dios mío, para estudiar tu palabra y ser edificados. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que bendigas a cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, sus familias, bendice su descendencia, la obra de sus manos, pero ante todo te pido, fortalece a cada uno de mis hermanos, llénalos de tu poder, de tu presencia y afírmalos en la verdad de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Dios mío, por todas tus misericordias, por todas tus bondades y por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte para que vamos entonces al Evangelio según San Mateo capítulo 16 en esta mañana. Quiero compartir un tema, una reflexión a la que le puse por título: Dios ama el corazón sencillo y sincero. Dios ama el corazón sencillo y sincero. A veces nosotros como que nos complicamos la vida e incluso para acercarnos a Dios queremos tener como unos pasos a seguir y un conjunto de protocolos y requisitos, y ese es precisamente el fundamento de la religión. Pero Dios es sencillo y Dios realmente lo que busca es un corazón sincero, un corazón humilde, un corazón sensible que recibe las palabras del Señor y las vive. Y eso lo podemos hacer por el poder del Espíritu Santo. Entonces, en esta mañana quiero compartir 4 puntos ubicados en el Evangelio de Mateo capítulo 16,
Entonces vamos a ver, en primer lugar, vamos a estudiar el primer punto que vamos a desarrollar. Jesús enfrentó, el Señor Jesús enfrentó y derrotó la tentación. Y vamos por favor entonces a mirar en el Evangelio de esta mañana que separamos para estudiar la porción de Mateo capítulo 16 versículo 1 al 4. Aquí Mateo capítulo 16 versículos 1 al 4. En esta porción vamos a reflexionar en varias cositas que considero son muy importantes, pero vamos a la lectura. Mateo 16 versículo 1 al 4 dice: Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Vamos a destacar aquí primero, es que nuestro Señor Jesús está en el desarrollo de su ministerio y Él viene de la tierra de Tiro y de Sidón al otro lado del mar de Galilea. Ahora el Señor Jesucristo se desplaza, dice, y llega a orillas del mar de Galilea. Y en aquel momento, dice, vinieron a Él los fariseos y los saduceos para tentarle. Es interesante tener en cuenta aquí, los fariseos y los saduceos eran sectas. Entonces estamos hablando nosotros aquí de varias sectas que habían en tiempos de Jesús. Josefo, historiador judío, menciona a los fariseos, a los saduceos, a los esenios. Había otro grupo que se llamaban los celotes, pero era más bien un grupo con color político, digamos. Pero sectas como tal, los fariseos, los saduceos y los esenios. Los fariseos creían en la resurrección, creían en los ángeles, en los espíritus, en la recompensa de Dios en esta vida y en la venidera. A diferencia de los saduceos, quienes no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, ni en ese tipo de recompensas que acabo de mencionar, entonces había entre ellos muchas diferencias, había entre ellos una continua confrontación, además de la competencia por el liderazgo en Israel. Pues bien, aquí dice que los fariseos y los saduceos se unieron, dice la Escritura, para venir a tentar al Señor. A pesar de ser enemigos, sus planes perversos estuvieron por encima de sus diferencias para venir a tentar al Señor Jesucristo. Entonces, en este caso, son los fariseos y los saduceos los instrumentos del diablo para venir a tentar al Señor Jesús. Si la tentación vino contra Jesucristo el Señor, es también lógico concluir que la tentación va a venir contra nosotros. Ahora bien, el Señor Jesucristo derrotó a la tentación, derrotó a los agentes de la tentación, y el Cristo que los venció también vive ahora en nosotros. Si hemos nacido de nuevo en Cristo, el Señor Jesús vive dentro de nosotros y por Él podemos también vencer. Entonces el Señor los recibe y ellos le dicen: danos una señal del cielo. ¿Por qué estaban haciendo esto? Porque ellos estaban diciéndole: si eres el Mesías, si eres el Hijo de Dios, danos una señal del cielo. Pero el Señor empieza a hablarles a ellos acerca de la ceguera consciente que ellos tenían, porque no querían ver al Mesías en Jesús, no querían reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Dice ahora el verso 3. Y por la mañana, versículo 2, mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, les dijo Jesús, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. El Señor los está confrontando porque ellos podían mirar la condición del cielo para concluir si iba a llover o no, qué clase de día iba a ser. Pero no son capaces de ver e interpretar los tiempos que estaban viviendo, porque los tiempos que ellos estaban viviendo eran tiempos de visitación.
Cristo Jesús, el Mesías, los estaba visitando. Dios se había hecho hombre en la persona de Jesús y estaba entre ellos, pero ellos no podían leer ese tiempo. Y por eso les dice en el versículo número 4, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. El Señor Jesús no cedió a la tentación de mostrarles una señal como ellos querían ver, fuego del cielo descender, el río Jordán abrirse. Ellos estaban buscando grandes señales, pero el Señor Jesús no cedió a esa tentación. Nosotros con frecuencia caemos en la tentación de querer demostrar quiénes somos, qué tenemos o qué hacemos. Con mucha frecuencia entramos en una competencia. Con mucha frecuencia nosotros tenemos como frases en las que queremos demostrar nuestro ego, queremos demostrar nuestro yo. Y en este caso eso era lo que ellos estaban buscando en Jesús. Pero ellos no encontraron en Jesús soberbia. Ellos no encontraron en Jesús orgullo ni vanidad. Por eso el Señor les dice, señal no les será dada. Sin embargo, esta generación mala y adúltera, les dice el Señor, van a recibir una señal, van a tener una señal, la señal del profeta Jonás. Ahora, la señal del profeta Jonás, ¿en qué consiste? Recordemos que el mismo Señor Jesús dijo, así como el profeta estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Estaba Jesús hablando de su muerte, de su sacrificio, y cómo el Señor iba a descender al corazón de la tierra, al Hades, pero al tercer día resucitaría. Esa sería la señal que ellos tendrían, y de hecho fue la señal que tuvieron. También debemos concluir que aunque el Señor Jesucristo murió y resucitó, ellos no creyeron en esa señal. Porque no importa cuántas señales haya en la parte externa, lo que se trata es de nuestro corazón. Esto es lo más importante, que tengamos un corazón sencillo y un corazón sincero. Esto es lo más importante para Dios, lo más valioso. Las demás cosas son arandelas, las demás cosas no son lo más importante. De manera que el Señor enfrentó la tentación teniendo clara su identidad. Él no necesitaba mostrarles credenciales ni necesitaba la aprobación de ellos. Él era el Hijo de Dios. En la tierra estaba cumpliendo con su misión salvadora. Entonces el Señor tenía claro quién era, no se dio a la presión externa de las demás personas, sino que el Señor cumplió con su papel. Ahora, vemos entonces que Jesús derrotó la tentación, pero el Señor aprovecha también todo este evento con los escribas y fariseos para enseñar a sus discípulos, porque Jesús es el mejor maestro. El Señor siempre está utilizando todas las circunstancias y todas las personas para enseñarnos. Debemos nosotros tener un corazón sensible y humilde para aprender. Entonces, vamos a ver el punto número 2. Cuidado con la hipocresía. Punto número 2, vamos a desarrollar. Cuidado con la hipocresía. Entonces vamos a ver nosotros, allí donde estamos, en el Evangelio de Mateo, capítulo número 16, vamos a estudiar ahora versículos 5 al 7. Y vamos a observar aquí también varias cosas que este texto nos dice y que el Señor Jesús, ante el evento sucedido con los escribas y fariseos, Jesús utiliza eso para enseñarles a sus discípulos. Dice Mateo 16, verso 5. Llegando sus discípulos al otro lado, aquí hay algo importante. La Biblia nos dice en el versículo 4 que el Señor confrontó a los escribas y fariseos y dejándolos se fue. No nos dice a dónde se fue, solamente nos dice que se fue. Y los discípulos con él. Ahora dice el verso 5, llegando sus discípulos al otro lado, o sea, ¿a dónde fueron y al otro lado de dónde llegaron? Los evangelios paralelos, es decir, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas, nos enseña que ellos atravesaron el mar de Galilea.
Jesús venía de la tierra de los fenicios, Jesús venía de Tiro y de Sidón, y cuando llega cerca al mar de Galilea ocurre este evento con los escribas y fariseos, y luego pasan el mar de Galilea, y al otro lado es cuando nos dice el verso 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Verso 6. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Voy a repetir de nuevo eso. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Versículo 7. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Detengámonos allí. Varias cosas quiero destacar acá. El Señor no nos dice la Biblia cuánto se demoró el viaje de una orilla hasta el otro lado. Pero al parecer, en el viaje no volvieron a tocar el tema de lo que había sucedido con los escribas y fariseos. Y lo digo porque es aquí cuando Jesús vuelve a retomar el tema del que estaban hablando. Entonces eso nos dice que el viaje fue como un poquito calmado, como que no hubo conversaciones significativas, como que todos se preocuparon por vamos a desplazarnos hasta el mar, hasta la otra orilla del mar de Galilea. Al llegar allí, a ese lugar, Jesús les habla y les dice: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Como obviamente la levadura tiene que ver con el pan, ellos dijeron: nos está diciendo esto porque se nos olvidó el pan, dice la palabra del Señor. Ahora, quiero destacar que Jesús dice: guardaos de la levadura. ¿Qué es la levadura? La levadura es una sustancia que se introduce, se mezcla con la masa de harina para fermentar, y en ese proceso la levadura hace que aumente o crezca la masa. En otras palabras, el pan crece gracias a la levadura. Por eso el pan queda esponjado. Y el Señor les dice a ellos: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Aquí, sin avanzar, podemos pensar en que Jesús les está hablando de aquello, levadura, de aquello que hace que ellos sean más grandes, más soplados, ¿no? Caminaban de pronto con más orgullo. Usted ha visto tal vez personas así, ¿cierto? Personas que andan inflados del orgullo, andan inflados de la soberbia, ¿no? Y miran a las demás personas como con cierto desdén, con cierto menosprecio. Claro que a usted y a mí tal vez nunca nos ha pasado eso. Estoy bromeando porque todos de una u otra manera hemos estado bajo esa levadura. La levadura del orgullo, la levadura de la apariencia, la levadura de ser unos ante el público y ser otros en la casa, ser unos ante los amigos y ser otros en la intimidad de nuestro hogar, ser unos ante la cantidad de las personas en la iglesia, ser uno ante los hermanos y ser otro allá en el hogar. Y el apóstol y el Señor Jesucristo entonces les está diciendo a los apóstoles: cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Pero nosotros nos podemos quedar aquí preguntándonos: bueno, el Señor les está hablando de la levadura, pero de los fariseos y de los saduceos, pero ¿cuál es la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, sin irnos de Mateo 16, porque allí a Mateo 16 vamos a volver, por favor, leamos Lucas capítulo 12. Vamos a leer Lucas capítulo 12, versículos 1 al 3. Vamos a leer Lucas, porque aquí el Señor Jesús nos va a decir cuál es la levadura de los escribas y de los fariseos. Entonces, dice Lucas capítulo número 12, versículo 1 al 3, dice: en esto, juntándose por millares la multitud, imagínate, venían miles de personas, tanto que unos a otros se atropellaban. Imagínate la multitud. Comenzó a decir a sus discípulos, es decir, Jesús en primera instancia le está enseñando a sus discípulos, pero la multitud está escuchando. Y le dice a sus discípulos, primeramente:
guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Aquí ya Jesús nos dice puntualmente cuál es la levadura de los escribas y de los fariseos. ¿Cuál es esa levadura de la cual hay que guardarse? Que es la hipocresía. Es la hipocresía la levadura. Es la hipocresía la que nos infla y nos esponja. La hipocresía, precisamente, investigué el término de la palabra hipocresía y quiero comentarles que la palabra hipocresía se traduce de un término griego que es hupocrisis. Así, hupo con K, hupocrisis. Y esta palabra tiene varios significados para que veamos lo que es la hipocresía. En primer lugar, hupocrisis significa actuación. O sea que desde ese punto de vista, un actor es un hipócrita o un hipócrita, ¿verdad? Actuación es aquello que no es real. Por eso decimos, uy, está actuando muy bien. Qué bueno que le salió la actuación. Está actuando de manera hipócrita, es decir, está desempeñando un papel que no es el real. La palabra hupocrisis significa también simulación. Simulación. Está simulando ser quien no es. Y en tercer lugar, la palabra hupocrisis también significa falsedad. Falsedad. Entonces, la levadura de los fariseos, dice Jesús, es la actuación. Ahora, ¿ellos actuaban a qué? ¿Cuál era su objetivo? ¿Qué actuación hacían? Ellos actuaban como si fueran hombres santos. Ellos actuaban como si fueran los que tenían la total y única revelación de Dios. Nadie más podía interpretar la Torá o el Pentateuco como ellos, porque una diferencia entre los fariseos y los saduceos era ese celo por la Escritura. Los saduceos eran muy dados al escrito literal. Los fariseos al escrito literal, guardar lo que estaba escrito, pero además también consideraban todos los comentarios y tradiciones de la Torá. Entonces eran muy celosos, muy meticulosos, entonces estaban llenos de una rutina religiosa, pero en realidad todo era una actuación. Simulaban ser hombres de Dios, ¿verdad? Pero en realidad no eran verdaderos. Esto era falso. Entonces el Señor les está diciendo, cuidados de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ahora, Lucas 12, 2 y 3 dice, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Entonces aquí Jesús está diciendo, lo que se habló en oculto, lo que se habló a escondidas, un día se va a conocer. Porque nosotros en lo oculto somos unos, en público somos otros. Y por eso el Señor está diciendo, cuídense de eso. Ese no es un problema solamente del primer siglo. Ese no es un problema solo de los escribas y de los fariseos. También con esto lucharon los apóstoles. Por esto ve que Jesús le dijo, cuidado con la levadura de los fariseos. Cuidado con la hipocresía. Cuidado con la hupocrisis. Con la actuación, la simulación, la falsedad. Cuídense de eso. Aunque eran hombres de Dios, aunque eran hombres ungidos con revelación, ellos en algún momento cayeron también en esa conducta muchas veces. Conducta en la que a veces nosotros también caemos. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros reconocer nuestras fallas? ¿Cuántas veces nos cuesta a nosotros reconocer que tenemos que pedir perdón? ¿Cuántas veces nos cuesta reconocer que nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces nos molesta cuando una autoridad nos llama la atención o nos quiere corregir? Porque no aceptamos eso. Creemos como los fariseos que nosotros y solo nosotros tenemos la completa verdad. Que no queremos que nadie nos diga lo que de pronto estamos haciendo mal.
Y nos gusta, creo que nos gusta guardar una apariencia. Por eso el marcado énfasis social en la manera de vestir, en la presentación personal, por eso el énfasis social por un buen cuerpo, etcétera, etcétera. Por eso el marcado énfasis y las grandes inversiones económicas en las cirugías estéticas y toda esta cuestión, porque la sociedad nuestra hace un énfasis en lo externo, en lo aparente, pero la verdad es que la condición interna es otra. Y por eso Jesús nos dice, cuidaos de la levadura de los fariseos, cuidaos de la hipocresía. Y si Jesús nos advierte de esto es porque es muy fácil poder caer en esta conducta. Entonces vamos a pasar ahora al punto número 3. Vamos a mirar qué es lo que Jesús le sigue enseñando a sus discípulos acerca de la levadura de los fariseos. Vamos entonces a desarrollar el punto número 3. La poca fe, porque ahora Jesús va a hablarles nuevamente a sus discípulos acerca de la fe, pero la fe relacionada en este marco. Vamos a ver, la poca fe nos impide entender, esta palabra es muy importante, entender las cosas de Dios. La poca fe nos impide entender las cosas de Dios. O sea que la fe nos permite comprender el carácter, la obra y la naturaleza de Dios. Es por eso que la Biblia dice, por la fe entendemos que el universo fue constituido por la obra de Dios, por la palabra de Dios. Por la fe entendemos. Entonces la poca fe nos impide entender, comprender, asimilar, recibir las cosas de Dios. Mateo capítulo 16, vamos a leer. Mateo capítulo 16, del versículo 8 al 11, vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Mateo 16, 8. Y entendiéndolo Jesús, voy a leer de nuevo el versículo 5 para que comprendamos el contexto un poco más. Mateo 16, 5. Llegando sus discípulos al otro lado se habían olvidado de traer pan. Jesús les dijo, mirad, guardad de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Mateo 16, 8 dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Detengámonos allí. Lo primero que Jesús les dice cuando ellos creen que les está hablando del pan natural, Jesús les dice, ¿por qué pensáis, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Imagínate, ellos estaban caminando con el pan de vida y pensaban que no tenían pan. ¿Pero por qué? Porque ellos todo lo estaban analizando según su mente natural, según su mente lógica, según la razón. Pero Jesús les estaba hablando de otras cosas. Y con cuánta frecuencia nos ocurre a nosotros los mismos lo mismo. Jesús está diciendo algo y nosotros estamos entendiendo otra cosa. Y por lo general las cosas que entendemos son las naturales. Son solo las naturales. ¿Cuántos de nosotros, y creo que como iglesia, hemos concluido que bendición es prosperidad económica? Entonces utilizamos la palabra bendición para hablar de prosperidad económica, pero la verdad es que la bendición es integral. La bendición es integral. Si en la casa hay paz y armonía, hay bendición. Si en la casa hay unidad, hay bendición. Entonces, a veces Dios dice algo y nosotros interpretamos otras cosas. En este caso el Señor Jesús les está hablando de la levadura, de la hipocresía de los fariseos y saduceos, y ellos pensaban que les estaba hablando del pan que nos habían traído. Y el Señor les dice, ¿cómo es que ustedes, hombres de poca fe? Dice, hombres de poca fe, ¿cómo pensáis que no tenéis pan? Y en este momento el Señor confronta a sus discípulos acerca de su poder. Dice el versículo 9, no entendéis aún, oiga, no entendéis aún. Jesús esperaba que ellos entendieran. Pero ellos, como nosotros, o por lo menos como yo, a veces somos de lento aprendizaje. Versículo 9, no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis.
ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. Aquí están los 2 milagros de la provisión de los panes y de los peces. Recordemos que el Señor hizo 2 milagros. En una ocasión fue para 5,000 hombres y en la otra fue para 4,000. Y en ambas ocasiones sobraron cestas. En una ocasión sobraron 12 cestas llenas y después sobraron 7 cestas llenas. Y Jesús le está diciendo, ¿no entendéis? ¿No os acordáis de estos milagros? El Señor está confrontando a sus discípulos diciéndole, ustedes no han entendido. Ahora, ellos estaban viendo milagros. Pero aquellos milagros ellos no comprendían de entenderlos. Y cuando están viviendo un momento de dificultad, no hay pan, hay escasez, entonces ellos no se acordaban de los milagros que Jesús había hecho al multiplicar los panes. Porque con frecuencia cuando nos llega un momento de crisis como que se nos olvidan los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Es fundamental, hermanos, es fundamental recordar continuamente y agradecer a Dios los milagros que ya ha hecho. Es necesario recordar los milagros que ya Dios ha hecho en nuestra vida, porque así como los hizo, los volverá a hacer. Dios es Dios de milagros. Él sigue enviando una provisión milagrosa y poderosa sobre sus hijos. Nosotros necesitamos creer, así como lo hizo ayer, lo hará hoy. Dios no cambia. Entonces el Señor le habla a sus discípulos. Pero sin duda alguna, dice el versículo 11, donde se destaca nuevamente la enseñanza de Jesús acerca de la levadura. Verso 11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Aquí vuelve a decir, yo no estoy hablando de la levadura del pan, les estoy hablando de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Pero la verdad es que a veces nos cuesta entender las cosas de Dios por la poca fe. Es necesario nutrir nuestra fe. Es necesario alimentar nuestro espíritu, nuestro corazón y nuestra mente con la palabra de Dios, porque ella nos ayuda a entender las cosas del Señor. Por lo general nosotros caemos en el error de juzgar las cosas con nuestra mente natural. Por ejemplo, ¿pero por qué Dios se llevó a fulano de tal si solo era de 23 años? ¿Pero por qué le sucedió esto a Perencejo? Nosotros concluimos cosas y nos apresuramos a veces en nuestros juicios y somos ligeros para hablar. Somos apresurados para hablar. No medimos muchas veces nuestras conclusiones porque medimos la situación por nuestra mente natural. Pero Dios está haciendo otras cosas que tal vez nosotros no entendemos. Porque la fe confía en el Señor aunque no entienda la mente lo que Él está haciendo. Dios es bueno. Dios es bueno y todo lo que hace es para nuestro bienestar. Así que aunque Él haga cosas que nuestra mente no comprende, todo es para bien. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Sabe Dios lo que hace y cómo lo hace. Lo que nosotros debemos hacer es seguir creyendo en Dios y en la verdad revelada a través de su palabra. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Crecer en el Señor, en nuestra comunión con Dios, en el conocimiento de la palabra y orar siempre declarando la palabra de Dios sobre nuestra vida. Como dijo Pablo a los Corintios, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, entonces podemos analizar, reflexionar y mirar la vida como Cristo la ve. Es necesario que creamos que la nueva creación en nosotros, Cristo Jesús, nos lleva a ver la vida de otra manera. Muy bien. Vamos ahora finalmente al punto número 4. El punto número 4 dice así: un corazón sincero es valioso para Dios. Un corazón sincero es valioso para Dios. Vamos por favor a leer Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 12, donde Jesús dice así, donde el Señor, después de enseñarle a sus discípulos, ellos lograron comprender.
Mateo 16, versículo 12. Entonces entendieron, oiga, finalmente los discípulos entendieron. Entonces entendieron. Me encanta esa frase. Porque aquí yo estoy viendo que aunque ellos no comprendían, el Señor Jesús no los rechazó, no los desechó, no los maltrató. El Señor Jesús siguió enseñándoles. Porque Jesús es maestro por excelencia y es el mejor maestro, y dentro de las virtudes que nuestro maestro tiene está la paciencia. Con paciencia y con amor, con perseverancia y con bondad se dedica a sus estudiantes, a sus alumnos, a sus discípulos, se dedica a enseñarles y a enseñarles y a enseñarles hasta que al fin, como les sucedió a ellos aquí, entiendan. Dice el versículo 12, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan. Al fin comprendieron, gracias a Dios. Yo creo que a veces nosotros entramos en unos planes de formación, de enseñanza divina, y a veces nos demoramos en salir de la clase. ¿Y por qué nos demoramos? Por la poca fe y porque el corazón necesita ser procesado. Porque nuestro corazón necesita ser transformado. Y allí, en ese caminar, en ese proceso, nuestro corazón va asimilando las cosas del Señor, hasta que al fin entiende. Versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Mire que aquí ya Jesús no le llama levadura, ya la Biblia dice doctrina. La doctrina de los fariseos y de los saduceos, o sea que es una doctrina llamada hipocresía. Eso fue lo que estudiamos, ¿verdad? Entonces eso llegó a hacerse algo tan fuerte que se convirtió en una doctrina. ¿Sabe usted que a veces nosotros caemos en esa doctrina de los fariseos y de los saduceos? Claro que sí, y hablo de una doctrina de la hipocresía dentro de la iglesia, porque es que los saduceos y saduceos conocían la ley de Dios, eran judíos, eran pueblo de Dios, pero aún así habían caído en la doctrina de la hipocresía. Porque los fariseos hablaban pero no ponían por obra sus palabras, así lo dijo Jesús, ellos hablan pero no hacen. Ponen pesadas cargas sobre los demás pero no las viven, no las llevan. Entonces nosotros debemos cuidarnos porque a veces en la iglesia nosotros caemos en las apariencias. ¿Cuántas veces aparentamos orar porque otros nos están mirando? Y tomamos esa posición allí y miramos por ahí por un lado, nos agachamos a ver quién nos mira y nos ponemos a orar como con esa santidad. ¿Cuántas veces nosotros somos activos en el servicio porque queremos que los demás nos vean? ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas o hablamos de una manera religiosa porque queremos causar impresión de piedad en los demás? Y debemos cuidarnos de eso porque el Señor confrontó la hipocresía. El Señor una y otra vez fue fuerte con los escribas y fariseos porque el Señor no quiere apariencias en sus hijos. El Señor no quiere rutinas religiosas para aparentar a los demás una espiritualidad. ¿Qué quiere Dios? Dios quiere un corazón sencillo y sincero. Dios quiere un corazón que se acerque a Él sin tanta religión, sin tantas formas, sin tantas rutinas, sino un corazón sencillo. Un corazón sincero que se acerca a su presencia y le dice: Señor, yo te necesito. Yo sin ti nada puedo hacer. Tú eres la razón y la fuente de mi vida. Y este corazón que hay dentro de mí necesita tu sanidad y tu transformación, Señor. Ayúdame, por favor, a hacer tu voluntad y a vivir como tú quieres. Un corazón que reconoce con humildad que necesita a Dios. Separados de Dios, hermanos, somos perversos. Si nosotros no hemos conocido a Jesucristo el Señor y no hemos nacido de nuevo, ¿dónde estaríamos hoy? ¿Qué clase de seres seríamos hoy? Llevados por nuestro propio pecado, por nuestra propia maldad, impulsados por nuestra propia soberbia. ¿Quién sabe hasta qué clase de criminales seríamos? Eso no lo sabemos. Además de una vida frustrante y cautiva en esta tierra a causa del pecado, íbamos hacia la condenación eterna porque la paga del pecado es la muerte. De manera que ¿quiénes somos nosotros
Por la gracia de Dios en Cristo somos hijos de Dios, lavados por la sangre del Cordero. Somos templo del Espíritu, claro que sí. Pero también mientras estemos en esta tierra, seguimos necesitando de la misericordia de Dios todos los días de nuestra vida. Por la gracia en Cristo Jesús somos lo que somos. No es por nuestros propios méritos ni por nuestras propias capacidades. Eso de nada sirve delante de Dios. No somos jueces para condenar a los demás. No somos jueces ni siquiera para acusar la hipocresía de los demás. Debemos evaluarnos a nosotros mismos y decir: Señor, ¿hasta qué grado yo soy hipócrita? ¿Hasta qué grado yo soy aparente? ¿Hasta qué grado yo he caído en esa doctrina de los escribas y fariseos? Ayúdame, Jesús, a ser sencillo y sincero. Ayúdame a ser genuino delante de ti. Ayúdame a buscarte, no para aparentar delante de los demás, porque si no te busco me muero. Si no te busco mi corazón desfallece. Tú eres mi vida. Yo te necesito, Jesucristo. Cúbreme con tu gracia y con tu misericordia. Quiero terminar con una frase de David, del rey David. Cuando después de su arrepentimiento en lo tocante a Betsabé, dice en el Salmo 51, le dice a Dios: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Creo que lo más importante aquí no se trata del saber bíblico ni de cuántos títulos podemos tener. Lo más importante aquí es tener un corazón manso y humilde delante de Dios. Reconocer que sin Él nada somos y nada podemos hacer. Sin Él nuestro corazón se seca y se pone como un desierto en el que no cae ni una gota de agua. Necesitamos de Dios. Y por eso quiero invitarte a que con un corazón sencillo, sincero, dispuesto y humilde, oremos y hablemos con el Señor y pidamos que nos transforme cada día más y que nos llene de su presencia. Así que te invito allí a que cierres tus ojos y hablemos con Dios. Amado Señor, en el nombre de Jesucristo, queremos, Dios del cielo, darte gracias por tu presencia con nosotros. Gracias, Señor, por habernos salvado. Gracias, Señor Jesucristo, por haber venido a nuestro corazón un día. Gracias, Señor, por habernos convencido de juicio, de justicia y de pecado. Gracias porque tu sangre nos ha limpiado de pecado. Gracias, Señor Jesucristo, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias, Espíritu Santo, por morar en nosotros. Gracias, Dios mío, porque somos pueblo tuyo. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Te pedimos, Jesucristo, ayúdanos a vivir para ti. Hoy reconocemos que nuestro corazón sin ti se seca. Nuestro corazón sin ti se muere. Por eso hoy levantamos nuestra oración, hoy levantamos nuestro clamor y te pedimos, Señor, llénanos de tu presencia. Llénanos, Dios mío, de tu gracia, del poder de tu Espíritu Santo. Hoy te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por nuestro orgullo y soberbia. Te pedimos perdón, Señor, por la hipocresía y por las apariencias. Te pedimos perdón en el nombre de Jesucristo y ayúdanos, Señor, a aceptar nuestros errores y a reconocer la necesidad de buscarte para ser transformados por tu poder y por tu amor, Señor. En el nombre de Jesucristo, hoy presentamos nuestro corazón delante de ti y te pedimos, amado Espíritu Santo, transfórmanos con tu poder, con tu amor, con tu bondad. Espíritu Santo, ayúdanos a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Cambia aquellas áreas de nuestra vida que son tropiezo, que son dificultades en nuestro caminar con Cristo. Amado Señor Jesús, haz tu obra en nuestro interior y ayúdanos a ser más como tú. Te amamos, Jesucristo. Te amamos, Señor, y cada día anhelamos más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que bendiga a sus familias, que bendiga a sus hogares. Derrama, Señor, abundancia de tu gloria y de tu poder sobre cada familia, sobre cada corazón.
Llena, Dios mío, sus hogares de tu presencia y derrama abundancia de bendiciones sobre cada familia, sobre cada hogar, sobre cada casa. Gracias, Señor Jesucristo, por tener misericordia. Gracias, Espíritu Santo, por esa profunda obra que tú haces en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu inmenso amor y por todas tus bondades. Gracias por llenar nuestros corazones de tu amor, de tu paz y de tu gozo en Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, Dios los bendiga, que el Señor los guarde, que Dios derrame abundancia de bendiciones sobre sus hogares y sobre sus familias, y hasta una próxima oportunidad. Dios los bendiga.